Continuando con lo que es la cálculo de masa equivalente de sustancias, veremos el siguiente ejemplo. Como tenemos ahí es el Na2S. Este es una sal aloidea llamada sulfuro de sodio. Al ser una sal, trabajamos con la fórmula que dice equivalente gramo va a ser igual al peso molecular de la sustancia dividido entre el número de cargas totales de la sustancia, ya sean positivas o negativas. Entonces, definida la fórmula, necesitamos calcular previamente en operación auxiliar el peso molecular de la sustancia. En este caso sería el sodio y el azúcar. Para ello recurrimos a nuestra tabla periódica. Ubicamos el sodio, peso atómico 23. Y el azufre ya conocemos que es 32. Multiplicamos por sus subíndices. Subíndice 2, azufre por 1. Multiplicamos 23 por 2, eso me da 46, 32 por 1, 32. Se suman, me da un total de 78 gramos. Una vez extraída el peso molecular, que sería 78, vamos a dividir entre las cargas totales, ya sean positivas o no. Para ello vamos a recordar un poco lo que es número de oxidación. En la regla de número de oxidación nos decía, ¿cómo saber el número de oxidación de los elementos que intervienen en una sustancia? La regla nos dice, colocar el número de oxidación de los elementos conocidos. En este caso, si recordamos el sodio, su número de oxidación es más 1. Multiplicamos 2 por 1, hay 2 cargas positivas. Por tanto, para la regla fundamental número de oxidación me faltan encontrar las cargas totales negativas. Si ya tengo 2 cargas positivas, 1 por 2, 2 positivas, quiere decir que este azufre, su número de oxidación va a ser menos 2. No se olviden que la regla fundamental de los números de oxidación dice que las cargas positivas deben ser iguales a las negativas. Vemos que hay 2 positivas y 2 negativas. Por tanto, la fórmula me indica que el número de cargas totales, ya sea positivas o negativas, cualquiera de las dos podemos utilizar. Analizando, vemos que hay 2 cargas positivas, por tanto dividimos 2. Sea 2 positivas o 2 negativas, son completamente las mismas. Repetimos, 2 por 1, 2 cargas positivas, por tanto este azufre trabaja con menos 2, 2 cargas negativas. Por eso es que dividimos entre 2. Al dividir 78 dividido entre 2, nos queda 39. Por tanto, el equivalente gramo más equivalente o equivalente químico de esta sal aloidea llamada sulfuro de sodio es igual a 39 gramos. Finalmente, para concluir con esta parte de cálculos de masas equivalentes de sustancias, nos faltaba definir el último ejemplo que habíamos denominado carbonato de sodio. Este era el ejemplo faltante. Carbonato de sodio. Esta es una oxisal o sal oxigenada. La fórmula nos indica que el equivalente gramo para las sales es su peso molecular dividido entre el número de cargas totales, ya sea de cargas positivas o de negativas. Estamos tomando de referencia la misma fórmula anterior porque también es una sal. ¿Cómo reconocemos las sales? Porque llevan las terminaciones ito, ato, carbono. Estos llevan terminadas en ato e ito. Y las sales aloideas terminan en uro. Entonces, como operación auxiliar necesitamos calcular, como nos indica la fórmula de peso molecular, vamos a calcular el peso molecular de la sustancia. Extraemos el sodio, carbono y oxígeno. Volvemos a ayudarnos con la tabla periódica, buscamos el sodio, por redondeo sería 23, buscamos el carbono, 12, y el oxígeno ya conocemos que es 16. Entonces decimos sodio 23, carbono 12, oxígeno 16. Y multiplicamos por los índices que están afectados a la fórmula. En este caso, sodio por 2, carbono por 1
y el oxígeno por 3. Multiplicamos 23 por 12, eso me da 46. 12 por 1, 12, 16 por 3, 48. Y sumamos 46 más 12 más 48. Nos da un total de 106. Y eso expresamos en gramos. Entonces vamos a nuestra fórmula. Equivalente gramo va a ser igual al peso molecular, que dice que son 106. Y dividimos entre el número de cargas, sea positivas o negativas. Entonces analicemos sus cargas. Recordamos número de oxidación, dice, colocamos número de oxidación de los elementos conocidos. Conocemos del sodio, que es más 1. Conocemos el oxígeno, que siempre es menos 2. Si analizamos las cargas, tenemos 2 por 1, 2 cargas positivas. 2 por 3, 6 cargas negativas. Vemos que el carbono, si hacemos la diferencia de 6 cargas negativas con 2 positivas, me faltarían más 4 cargas. Y este es el número de oxidación del carbono. Entonces, ahora podemos ver 2 por 1, 2 más 4, 6 cargas positivas. 2 por 3, 6 cargas negativas. Entonces ya está el equilibrio químico porque las cargas son iguales, 6 positivas y 6 negativas. Entonces dividimos 106 dividido entre 6. ¿Por qué dividimos entre 6? Porque es las cargas totales positivas o negativas. Entonces decimos 106 dividido entre 6, nos queda 17,67. Igual a 17,67 gramos. Es decir, que el equivalente gramo más equivalente químico para el carbonato de sodio es 17,67 gramos. Y de esta manera hemos concluido el proceso de cálculos de masas equivalentes de sustancias ácidas, básicas y salinas.